Comentario internacional del ingeniero José Blandón Castillo, pues el libro Fire and Fury y pues esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de seguro va a tener repercusiones no solamente en Panamá, sino en todo el continente. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, usted sabe que, hablando del presidente Robles, Marcos Aurelio Robles era un jugador de póker. ¿Sabe dónde jugaba? En Monagrillo. ¡Hala! Bueno, él era guadulceño. Si le gustaba pasar por Monagrillo, jugaba póker. Wow. Don Marcos Robles. Oiga, en el plano internacional hay algunas cosas que están dándole la vuelta y que tienen influencia en nuestro país. Corea del Norte y Corea del Sur llegaron a un acuerdo, a varios acuerdos, entre ellos el acuerdo de tener unas conversaciones entre militares para coordinar las acciones. Corea del Norte sostiene que su desarrollo tecnológico en materia de armas nucleares no es contra Corea del Sur, ni contra Japón, ni contra Rusia, ni contra China, sino para protegerse de los Estados Unidos. Es un avance importante en la lucha por la paz. Se ha impuesto la diplomacia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversó con el presidente de Corea del Sur, a quien el presidente de Corea del Sur le agradeció las gestiones y las presiones puestas sobre Corea del Norte. Al final yo creo que Corea del Norte está a la ofensiva y está jugando bolsita diplomática y militar con los Estados Unidos. La teoría de Corea del Norte es muy clara. Si nosotros desistimos de tener armas nucleares, nos destruyen. Y no vamos a cometer, dicen ellos, el error de Gaddafi, que se entregó y 10 años más tarde Libia fue totalmente destruida por un gobierno demócrata, no por un gobierno republicano. Bien, mientras nosotros estamos hablando aquí, allá en Alemania, se están dando las conversaciones que podrían ser las finales para un acuerdo entre la señora Merkel, la señora canciller de Alemania, y el Partido Socialdemócrata. Este acuerdo es vital para la estabilidad de Alemania y por consiguiente la estabilidad de Europa. Dice cómo la historia vuelve a colocar a los actores siempre en los mismos planos. Alemania, ahora con otra concepción, es el país más poderoso e influyente y determinante de la cohesión de Europa unida, sobre todo después de este problema del Brexit. Y hoy se están determinando las conversaciones, duras conversaciones, pero creo que va a haber un acuerdo entre los socialdemócratas que deberá ser sometido al Parlamento y a sus respectivos partidos para un proyecto de unidad entre las dos fuerzas políticas determinantes de la conducta alemana ante el ascenso de las fuerzas fascistas y nacionalistas, que recuerden en las pasadas elecciones tuvieron un repunte sumamente importante, tienen 91 miembros en el Parlamento, para que vean el avance de esta fuerza. Mientras en los Estados Unidos, el tema de la migración y el tema de la investigación de Rusia dominan la agenda de los Estados Unidos. Y fíjense por qué es importante este tema de la migración para nosotros. El presidente de los Estados Unidos suspendió el programa migratorio que protegía a los inmigrantes salvadoreños, y cerca de 200.000 tienen 18 meses para abandonar los Estados Unidos. El drama de esto es que estos inmigrantes que tienen 20 años después de esa guerra, si regresarían a un Salvador más pobre, más inseguro y más desigual que cuando lo dejaron. En un país que ellos no conocen. Exactamente. Entonces se ha creado un problema muy grave y nosotros debemos prestarle atención a esto, porque fíjense lo que está pasando. Entre los países más violentos de nuestra región, de América Latina, que es lo que nos debe interesar, está el Triángulo del Norte. Guatemala, que encabeza de los países más violentos en el mundo después de Afganistán. Está Guatemala. Le sigue en violencia Colombia, pero en la región está Guatemala, Salvador, Honduras y detrás de nosotros, Colombia. Y México. Son los países, México, Honduras, Salvador, Guatemala, los 6 países más violentos de la región, de los cuales 4 están cerca de nosotros. Y todo este problema migratorio en los Estados Unidos tiene que tenerlo en Panamá en la mente, porque el presidente Santos ayer suspendió las conversaciones con ELN
Pero a pesar de todo eso, las conversaciones con la FARC, lo único que han logrado es incrementar las siembras de cocaína de coca, para el procesamiento de la cocaína en Colombia y aumentar la cantidad de materia que pasa por Panamá como parte de ese sistema y la que se queda también. Y los carteles operando de nuestro país. Y eso es peligroso para nosotros mientras Santos toma medidas comerciales contra Panamá. Entonces, el presidente Santos, que está llegando a sus últimos meses, ¿no así?, suspende el proceso, hace que el secretario general de la ONU viaje hoy a Colombia para ver cómo salva ese proceso. Pero en realidad, desde el punto de vista de los intereses de la República de Panamá, a pesar de que nosotros debemos impulsar siempre la paz o este periodo de Santos lo que ha servido es para incrementar las siembras de hoja de coca. Las plantaciones se han duplicado. Y además de eso, nosotros le debemos dar seguimiento a lo que está ocurriendo en España. Porque la situación de España, esa posible ruptura, o esa ruptura en desarrollo, o esa ruptura en camino, o esa incapacidad política del gobierno central de entender los regionales, las autonomías, está poniendo a Europa en un problema de avance del nacionalismo que con el ejemplo de los Estados Unidos amenaza con quebrar las estructuras institucionales del continente europeo, de tener efectos en parte del Asia Menor y tener efectos en los Estados Unidos. Y mientras eso se está produciendo, las potencias en desarrollo, que pasarán a ocupar el primer lugar en economía, como la República Popular China, comienzan a tener el control. La salida de los Estados Unidos de la Alianza del Pacífico ha permitido a la República Popular China asumir el liderazgo del comercio, que impulsado con su alianza con la República de Rusia, han tomado la influencia de controlar el comercio no solamente en el Oriente, sino hacia América Latina y hacia Inglaterra. Le contaba a ustedes que en esta ola de frío, las compañías que fueron prohibidas su comercialización por parte de los Estados Unidos son utilizadas por Gran Bretaña para nutrirse de gas natural. Con grandes reservas de gas natural, Rusia prácticamente se burla de medidas que no tienen ningún sentido. Todas estas medidas de sanciones económicas, y Cuba es el mejor ejemplo, no tumban a nadie. Lo que hacen es hacerle daño a los pueblos y apuntalar los regímenes dictatoriales. Y siempre se buscan patria o muerte. Mecanismo de darles la vuelta. En este momento de reacomodo de fuerzas, los Estados Unidos comienza a sentir el peso de su abandono del escenario mundial. Y eso no es bueno para nosotros en este hemisferio. Porque los Estados Unidos es una fuerza, digamos, de contrarrestar o de balance o de poner en la mesa otras ideas. El problema es que el presidente de los Estados Unidos, con su política, se ha venido aislando. Y eso ha motivado que, por ejemplo, en las próximas elecciones de América Latina, que son tan importantes como la de México, es probable que un hombre de izquierda como López Obrador asuma la conducción del Estado y esto se imagina lo que pudiera pasar. Bueno, así está el mundo. Mientras nosotros aquí el mundo nos mira de una forma, nos aprecia de una forma y nosotros nos damos el lujo de despreciarnos de otra forma. Vamos a la vuelta y le damos un poco de la política local. Así es, comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Tema de hoy, sin lugar a dudas, ese comunicado desafortunado por parte del gabinete y una comunicación que deja más llagas que flores para el gabinete después de hacer este acto. Bueno, pongamos un poco de cosas buenas aquí, lo que está pasando. Hoy se inaugura el tramo de la carretera Santiago David, para los que usábamos esa carretera. Bajo la administración del presidente Martínez se tomó la decisión de renovar todo eso. Y se culmina hoy. Es una obra importantísima. Además, una obra construida con altos estándares de ingeniería y de protección
para los carros que transitarán por esa modernísima autopista, casi una autopista, una carretera que usted puede manejar a máximo de 110, pero está de Santiago a David. A Remedio, realmente. Remedio. Bueno, pero del tramo de Remedio a Villa Tagua. Ya eso es pues, 2 patas. Tanto Chiriquí como Verados como nosotros nos merecemos eso. Esa es una buena noticia. La otra que quería decirle, Fernando, sabe que el diputado Panqui Soto, ¿no? Él es panameñista de Arraiján. Se hizo famoso ayer por unas declaraciones que hizo. Bueno, se hizo famoso no, dio unas declaraciones que ahora le hablo un poco sobre ello. Pero yo lo quería felicitar a él porque en la Comisión de Salud, que él preside, ha decidido apoyar el proyecto de ley 136, que incluye el empaquetado sencillo de cigarrillos, la prohibición de aditivos a los cigarrillos como el mentol, azúcares, vitaminas, energizantes y otros, y también establece el requerimiento de licencias específicas para la comercialización de productos de tabaco y equipos de manufactura e incrementa el tamaño de las advertencias sanitarias de 50 al 80%. Este proyecto está en debate desde hace 4 meses y yo tengo la información de que ya el diputado Soto ha decidido apoyar este proyecto y irá al Pleno. Este proyecto fue propuesto por los diputados José Castillo, Cipriano Adames y Javier Ortega. Y esto es un avance en la lucha contra el tabaco que tanto daño produce. De manera que yo felicito al diputado por esta decisión de impulsar una medida que va a favor del pueblo. Cuando usted lucha por la prevención de las enfermedades y particularmente por hacerle más difícil y lograr disminuir el consumo de tabaco, usted está luchando por la salud del país. ¿Me parece? Aunque cada vez es menos las personas que fuman. Nosotros hemos bajado, somos de los primeros, pero es que tenemos... 1969 fue el pico, 19% fumaba. Pero nosotros hemos hecho legislaciones importantes, la Organización Mundial de la Salud ha hecho el tratado, nosotros somos signatarios de eso. Bajo la administración Martínez se tomaron buenas medidas, incluso el incremento de los impuestos, y ahora esta nueva medida. De manera que felicito a la Comisión, a los diputados, porque esto es una lucha de todos para lograr que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros hombres, no caigan en algo que está seguro cuando usted fuma, que se va a morir. Eso sí sabe lo que va a pasar. Oiga, hablando de varias cosas, ayer yo le hablaba de la marcha, y les dije a ustedes que la heterogeneidad de esa marcha garantizaba su falta de unidad para seguir actuando. De hecho, ya comenzaron a producirse altercados por la paternidad de quién fue el que hizo éxito. Siempre deben recordar los muchachos que el éxito tiene 1000 nombres. Lo que no tiene nombre derrota. El fracaso nadie lo quiere. La culpa es ajena, siempre. Pero el éxito tiene dueño. Entonces ahora van a salir los dueños y todo el mundo cree que porque hizo una marcha de esta naturaleza, que para efectos, digamos, de los que hemos manejado todas estas cosas, esto no es esto es una marcha que expresa así un punto de vista que hay que respetarlo. Usted no ha visto de parte nuestra ninguna acción para estar calificando ni estando denigrando a nadie. De manera que para nosotros eso es una expresión de una preocupación, pero su capacidad, su fuerza, yo no le veo capacidad de que va a cambiar el país, no. La lucha contra la corrupción, yo le explicaba ayer, es mucho más compleja, es mucho más profunda que los sectarismos que vimos ahí, para ser bien claro. Pero yo quiero dejar algunas cosas sentadas en el ánimo de propiciar la convivencia y el diálogo. Yo respaldo toda la acción de nuestro país, de todos los movimientos, porque queremos, cuando hacemos esto, cuando se hacen esto, nosotros lo protegemos, pero cuando lo hacen los indígenas, hay que darle palo. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que hay que promover, porque las formas de lucha política son infinitas. No solamente el tranque, no es solo la manifestación, es el debate, es la búsqueda, es el elevar la conciencia de la gente. Y ahí, como le explicaba, movimiento heterogéneo, muchos fueron a parquear, como dicen los muchachos ahora, otros fueron a militar, otros fueron de oportunistas, otros que querían limpiarse de puros. Pero quiero aclarar algunas cosas.
Y yo rechazo cualquier intento de convertir estas manifestaciones para ir a la residencia de funcionarios públicos a acosarlos. ¿Usted recuerda cuando en el caso del ministro Mulino quisieron ir a su residencia? ¿No? Y yo me opuse a eso, porque usted puede protestar contra las políticas del ministro Mulino todas las veces que usted quiera. Lo que usted no puede estar yendo a su casa provocando, porque además era en ese caso el ministro de Seguridad. Y yo creo que el anillo de seguridad del presidente debe mantenerse. Nosotros no podemos darnos el lujo aquí que una manifestación, un grupo de radicales, pueda crear una provocación que llene de luto al país en una marcha que se estaba desarrollando tranquilamente. Que no era una marcha, era una concentración. Una movilización de miles de personas con un objetivo loable, pero basta uno fascineroso para que se forme el desastre. Eso yo quiero rechazar públicamente, reiterar mi posición con respecto a esto, porque eso de estar yendo a la casa de la gente puede crear un incidente desagradable. Dicho eso, creo también que el gobierno tiene el derecho a defenderse. Pero a mí me parece que lo que hizo el gabinete ayer no llena las necesidades de comunicación que el presidente tiene. Por ejemplo, hay un gabinete en Santiago de Veraguas. Hombre, había muchas más cosas importantes que informar. Estoy seguro que el gabinete tocó muchos temas importantes. Y hoy es la inauguración de la carretera. Yo creo que bastaba que un vocero de gobierno hablara sobre estas cosas. Y no echarle culpa a los medios de comunicación. Observen lo siguiente, yo los invito a ustedes a que vean las continuas manifestaciones contra el presidente Trump en Nueva York, en los Estados Unidos, a lo largo de los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Le gritan de todo. Enfrente de la Torre Trump lo han hecho. Sí, no, en la Torre Trump de Nueva York. Claro, la policía entra y bota un anillo de seguridad y nadie entra ahí, pues y se acabó. Eso es lo que tiene que hacer con la protección de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de la libertad, que la gente piense, actúe. Al final, de esos manifestantes, ninguno va a tumbar Trump. Ninguno, ni aquí tampoco. No va a haber, y todas estas legislaciones que se están proponiendo, todas estas iniciativas románticas, incluso fuera de contexto, no van para ningún lado. No está claro. La lucha por el poder implica liderazgo, organización y capacidad de convencer al país con argumentos sólidos y continuos. O sea, no, esto no es una marcha cuya magnitud, yo le voy a poner en ejemplo. Cuando se derogó la reforma educativa aquí, el maestro Alarcón montó una marcha de más de 100.000 personas de aquella época, y nosotros montamos, digo nosotros porque en esa época yo trabajaba con el general Torrijos, el rollo era el presidente ya Torrijos, no era el jefe de gobierno, montamos una contraofensiva. Pero la radicalización del gabinete se impuso y lo que pudo resolverse con un pago de 3 millones se resolvió con un pago de 23 millones y la derogación de la reforma educativa. Y le hizo un daño terrible a la educación pública de este país. O sea, hay marchas y hay marchas. Aquella fue una movilización multitudinaria. Estos son apenas unos ejercicios de miles de personas con heterogéneas posiciones e incluso con militantes de los diferentes partidos que estaban ahí y algunos que creen que ya son dirigentes. Bueno, estos son aspirantes a dirigentes. Para ser dirigente tú tienes que haber pasado mucha trayectoria, haber luchado mucho, haber pasado trabajo, haber sido persecuciones, exilios. Así es que uno se forma, a ver, te venía a buscar a tu oficina para llevarte preso. Eso es lo que hacen los dirigentes, ¿no? No tener, ¿cómo se llama? Programitas y hacer cosas, no. La vida. Cuando usted trata de transformar una nación, usted tiene que tomar una decisión. Usted pone la vida en ese juego. Y si es verdadera, usted tiene que saber que en ese tipo de transformaciones usted o vence o muere. Simple. Así es la vida de las transformaciones. Yo aplaudo las iniciativas de movilización del pueblo, pero no la puedo aplaudir si ellos llevan simplemente a la manipulación de quien se moviliza. La aplaudo en la medida que se conviertan en instrumento de formación de la conciencia social.
y he dicho con mucha firmeza, yo tengo una fe profunda en la energía creadora de nuestro país. Tengo una fe profunda en nuestra clase media, en nuestros dirigentes. Usted no me ve, por ejemplo, burlándome del señor Genaro López si se tomó unos tragos jamás. Primero porque yo no soy astemio. Entonces yo veo gente burlándose de Genaro como si nunca se hubieran tomado un trago ni nunca se hubieran emborrachado. O sea, yo no estoy a favor de que nadie maneje En fuego. en fuego, no. Pero hacer de eso, de que estaba tomando trago, una gran cosa, como si los trabajadores de la construcción no tomaran trago, o como si nosotros no tomáramos trago. Un día el general Torrijos me dijo a mí, usted no es amigo mío por astemio. Estamos hablando tonterías, entonces quedamos, ese tipo de, hemos reducido el debate. Lo que quiero es elevarles una petición a todos para que el debate sea sobre cosas sustanciales. Creo que ese evento fue importante, sí, determinante al nivel del 9 de enero, jamás. Porque en las coyunturas del 9 de enero se produjo un cambio en la conciencia nacional. Yo les pregunto, ¿eso produjo un cambio en la conciencia nacional? No, no lo produjo. Sí, será parte del anecdotario en un par de años, ¿no? Y el movimiento, como no tiene una cohesión, no se va a convertir ni siquiera en movimiento. Bien, dicho eso, paso a darle algunas informaciones que usted debe tener para que vea cómo se va a complicar el panorama político de este país. El primer tribunal de justicia de Panamá consideró viable la solicitud de reconsideración de la Fiscalía con respecto a la extensión del plazo en el caso de Brecht. Tengo la impresión que el segundo tribunal va a reponer, darle más espacio para que esta investigación continúe, y entonces tenemos abierto un proceso nuevamente. Por otro lado, continúan las investigaciones en lo que se conoce como la operación Blue Apple, en la que ya hay varios detenidos y hay más de 30 imputados en ese proceso. Están llegando a acuerdos en los debates y prontamente tendremos una información de lo que está ocurriendo allí y esto va a tener un efecto en el cuerpo político del país. También se le negó la solicitud de anulación del proceso que hizo el exministro Jimmy Papadimitriou. Y continúa el debate sobre los dos nuevos magistrados, que va a tener su definición al doblar la próxima semana y quizás después del 23. Escuche la fecha que le estoy dando. Y tendremos la próxima semana, el domingo próximo, el 21 de enero, la elección más importante en un partido de la oposición en la actual coyuntura, que es la elección de cambio democrático, en donde las fuerzas en contienda están en la búsqueda de eso y donde ya hay una clara tendencia de por dónde va esto. Creo que el liderazgo de Ricardo Martinelli aún está muy vigente. Y ya veremos, nosotros le vamos a dar una cobertura a todo lo que ocurra allí. Lo importante no es quién gane, lo cual es importante para Ricardo Martinelli y para su legado político. Lo importante es si quien gane tenga la capacidad de entender para qué ganó y recoger todos los pollos que pueda recoger. Porque en una guerra política no es recoger y matar, es cómo recoges tú la estructura. Con una ventaja que tiene Cambio Democrático, que su apreciación en la opinión pública es que es un partido de oposición. Y eso es importante. Sí. Es importante. Dos, hay también algunas gestiones que hizo el fiscal electoral que apareció. Apareció. El fiscal electoral pide que se haga una investigación sobre dos personas que en su juicio pudieran haber violado la ley electoral. El fiscal no hace esto, él lo solicita al tribunal. Entonces el tribunal electoral hoy deberá decidir qué magistrado es el que le toca qué caso. Entonces yo lo que quiero plantearle con esto es que yo noto un desconocimiento de los actores electorales, cualquiera que ellos sean, políticos, partidarios o independientes, de la legislación electoral. Y quiero solicitarle al Tribunal Electoral que continúe su campaña de divulgación, ¿no? Y que vengan con más frecuencia a los medios de comunicación a explicarle al país, porque no solamente son los partidos políticos, hay mucha gente, y no solamente son los candidatos presidenciales, son los
candidatos a representantes, alcaldías, alcaldes, alcaldesas, candidatas, candidatos a la presidencia, etcétera, diputados, diputadas, que deben ser objeto de una educación, y los medios debemos ser objeto de una educación. Y es probable que durante todo este proceso lo importante sería no comenzar a sancionar, sino comenzar a decir de aquí para adelante. Yo creo que prematuramente estar descalificando gente sería una tentación muy grande. Y me preocupa porque si ustedes leen la ley electoral, al margen de los decretos regulatorios que el tribunal ha tenido que emitir para rellenar los vacíos, hay muchos huecos. Y mucha gente no se está leyendo los decretos. Y esos decretos, bueno, ayer el PRD se reunió para informarle a algunos de los candidatos, porque no estaban todos. No, ya sé, nada más. Por lo menos no vi a Zulay, que entiendo que ha expresado. No, Zulay citaba. Ah, sí, no la vi. Pero bueno, estaba bien. Pero los candidatos, no solamente presidenciales, los candidatos a todos los niveles deben ser informados, porque las regulaciones son para todos. Entonces yo creo que el tribunal debe utilizar un criterio claro de explicarle a la gente, y los candidatos deben asumir, los potenciales candidatos pretenden ser candidatos, deben ceñirse a la ley electoral. ¿Por qué? Bajo las actuales circunstancias en que nos estamos desarrollando, la tensión electoral, Fernando, la crispación entre algunos grupos políticos, porque es que la crispación está entre los tuiteros. Aquí hay una crispación entre los tuiteros, y los viernes usted se va por la calle y no ve eso. Entonces la gente dice, bueno, es que yo no entiendo el país. Es que los tuiteros, como que usted dice, estar en las redes sociales de Twitter es como hablarse entre ellos mismos, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Y no genera las opiniones que ellos creen que generan. Y los políticos tampoco tienen el discurso que enamora a la base social. Pero lo que sí es cierto, que todo este proceso jurídico-político o político-jurídico ha enrarecido el ambiente. Y entonces nos hemos vuelto menos tolerantes y hemos bajado el nivel del debate y lo resolvemos insultándonos, irrespetándonos, denigrándonos, descalificándonos, poniendo todo lo malo en Ricardo Martinelli, como si la corrupción hubiese nacido con Ricardo Martinelli. Yo les decía a ustedes, revisen el final del periodo 68 y verán ustedes, se dan cuenta de los niveles de corrupción a los que la oligarquía panameña había llevado a este país, y decidió enfrentarlos públicamente, como está haciendo ahora. Porque aquí hay una lucha por el control del poder económico. Eso es lo que estamos enfrentando ahora mismo. Y muchos, estemos o no somos conscientes, somos instrumentos de quienes están impulsando esa lucha económica. Así es. De manera que hay que actuar con mucha cautela. Mucha cautela. Así es. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.